Bueno, en aras del tiempo vamos a ser muy breves. Voy a pedirle a los, si quieren alguna pregunta o un comentario. Los cardiólogos del mundo se han dividido y tenemos la mitad que está a favor y la mitad está en contra de las guías que se acaban de presentar. El año pasado hubo una conferencia en la que se invitó para analizar la guía de lípidos y entre los presentes habían dos personas que estaban, que habían sido expertos y formaban parte del grupo del consenso. Se le preguntó a uno de ellos qué opinaba del score y él dijo, bueno, desafortunadamente yo opiné en contra. Él no estuvo de acuerdo, dijo, yo firmé y formé parte del grupo, pero no estuve de acuerdo con el 7.5 y dio sus razones. Entonces eso nos indica claramente que las guías son simplemente eso, una forma de ayudarnos a tomar nosotros nuestras decisiones. Entonces yo le preguntaría a Miguel, ¿qué opina él sobre ese 7.5? A un paciente de 50 años que tiene un riesgo a 10 años de 9, le vamos a dar estatinas por el resto de su vida. Entonces me gustaría conocer, es un punto, y a mi amigo Alfonso, preguntarle si él realmente recomendaría a sus pacientes privadamente ya 50 sobre 90 y no darles tratamiento. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. El pool cohort equation es un problema por sí mismo. En primer lugar, está hecho en una población muy restringida. Es exclusivamente blancos no hispánicos, vale aclaración, y negros. No está hecho en ningún otro grupo racial y todos son poblaciones del medio americano, ni siquiera citadinos, ¿no? O sea, ese es el primer interrogante que tiene. El segundo interrogante que tiene, y es el mismo interrogante que tienen todos estos sistemas de riesgo, de evaluación de riesgo, es que los hacen a 10 años. Como si a los 10 años se acaba el mundo y se terminó la Tierra. Uno no vive 10 años, uno puede vivir 20 años. Si le aplico ese riesgo a alguien que tiene 40 años, en realidad esta persona va a vivir 30, 40 años más. Entonces, aplicarle un riesgo de 10 años puede ser que salga bajo, pero en 30 años es alto, o al revés. Entonces, siempre hay ese problema. Si uno hace este riesgo, que además el otro problema, estaba omitiendo decirlo, es que solamente se hizo hasta los 65 años. O sea, si yo tengo más de 65 años, no se aplica, porque de todas maneras me va a salir más de 7.5, solamente por la edad. Entonces, tiene la misma crítica que tienen todos los otros. Ahora, ¿por qué 7.5 y no 6 y no 5 o no 10? No, eso nuevamente es tirar una moneda al aire y tomar un número que suene más o menos como que está en el medio entre muy alto y poco alto, ¿no? Entonces, la crítica es válida y es válida también. La única cosa que tiene a favor este estudio es que sí incluye accidentes cerebrovasculares, que no incluye ni el Framingham, ni el Omnibus, ni ningún otro, ¿no? Eso sí tiene una cosa a su favor, pero tenemos que usar alguno. Ahora, muchos dicen, yo no utilizo ninguno, porque en el consultorio yo no agarro y comienzo a hacer mis calculitos y a ver qué riesgo tiene. Lo miro, ya sé, ¿no? Está panzoncito, me cuenta que fuma, ya sé, ¿no? No tengo que hacer ningún riesgo especial. Tu pregunta era debajo de 140-90, ¿no? Si se me llegue cualquier paciente debajo de 140-90, ¿lo dejo así? No. Yo soy, creo que un poquito a la antigua. Si es diabético, nuevo, reciente, yo creo que el diabético con un solo factor de riesgo, como fue el CAR, no existe, pero en fin, tiene más de 2, 3 factores de riesgo, o si le puedo encontrar alguna otra cosa, yo lo trato. Si lo puedo poner en 130-80, lo pongo en 130-80. O si no, trato de bajarlo 140, ya me volveré un poquito europeo, 140-85 en último caso. Pero yo trato de ayudarlo. Si el paciente que yo tengo múltiples factores de riesgo, veo síndrome metabólico o algo que veo que me está ganando, o ya tiene cierto grado de hipertrofia, albuminuria o algo, yo preferiría a ese paciente que me caminara con 130-80, porque puedo lentezarlo, puedo hacer que el daño renal
o el compromiso que pueda tener, o la placa aterosclerótica, etcétera, se me presente por hipertensión después de 10 años y no en 2 años. Y si es mayor de edad, más de 80, más de 90, más de 80 años, 75 años, probablemente no lo trate, salvo que encuentre variabilidad. Si le encuentro variabilidad de hipertensión arterial o una diferencia de hipertensión sistólica aislada, a lo más lo tengo bien vigilado, porque eso sube y baja, es el que más daño me va a hacer que una presión sostenida. En el caso de la presión alta, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes pone 140/90, pero si el paciente es joven, la mete 130/80. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos pone una meta de alrededor de 130/80, para que vean cómo son de imprecisas las guías, ¿no? Y realmente al final está uno frente a su paciente y decide con él lo mejor que es, la mejor terapia para... Sí, un comentario solo. Las guías no dicen 140/80, dicen menos de 140/80. Y en el caso de diabetes hay un cuadro muy bonito donde uno puede ver, digo bonito porque está bien pintadito, pero uno ve cómo por debajo de 140, a medida que uno va acercándose a 130, va aumentando la mortalidad. Y uno puede plotear los estudios clínicos y ve cómo la mortalidad va aumentando cuando se va acercando a 130. Eso es lo que motivó que el octavo reporte suba de 130 a menos de 140 y no precisa, solamente dice menos de 140. Igual que a los mayores de 80 años dice menos de 150. No dice ni 140 ni 130, dice menos de. No, brevemente, felicitaciones a la mesa, excelente. Dos preguntas concretas, ¿no? La primera es, ¿cuál es el concepto actual de lo que llaman prediabetes? Y la segunda es, me llamó la atención que el cardiólogo, a través de las guías, dirige su atención a elementos muy específicos y la persona desaparece, ¿no? Por ejemplo, no he escuchado hablar sobre factores de estrés, ¿no? Que deben tener una incidencia enorme en todos estos marcadores que ustedes plantean. El concepto de prediabetes existe porque, como mostré en una de las diapositivas, en la evolución de la diabetes, más o menos desde que empieza la alteración de la célula beta hasta que el paciente tiene diabetes clínica, pasan más o menos 10 años. Y en ese lapso, el paciente va por periodos primero de hipoglicemia postprandial y después va elevándose progresivamente la glucosa en ayunas. Entonces, actualmente se define como prediabetes una glucosa entre 100, que es el valor, la glucosa normal es menor de 100, entre 100 y 120, y menos de 126, es un rango de prediabetes. O una glucosa entre 140 y 200 después del test de tolerancia a la glucosa, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5. Entonces, cuando uno tiene eso en el consultorio, yo creo que uno debe ver sus factores de riesgo para hacer diabetes, y lo que uno generalmente hace, nosotros hacemos es pedir un test de tolerancia a la glucosa para definir precisamente su estatus, porque si es prediabético y hay que intervenirlo primero mejorando su riesgo cardiovascular, porque ya el prediabético tiene mayor riesgo cardiovascular que una persona que no es prediabética, bajarlo de peso, hacerle las recomendaciones de ejercicio y nutrición, y se puede usar en algunos casos, por ejemplo, metformina, que se ha visto que retarda la aparición de la diabetes, o algunas otras drogas que ahorita están para el tratamiento de la obesidad, ¿no? ¿Puedo agregar algo? En relación al estrés, en relación al estrés que preguntó el doctor Perales, hay un estudio enorme que se ha hecho en todos los países del mundo, el Inter, ya no me acuerdo cómo acaba, pero en Latinoamérica el estrés es un factor de riesgo en la generación de hipertensión, pero en los otros países del mundo por alguna razón no, pero en otros continentes, pero en América Latina sí el estrés está incluido como factor de riesgo. Un simple comentario sobre las guías de tratamiento de la diabetes. Desde que se publicaron las guías, yo dije
que no puedes hacer unas guías de tratamiento basado exclusivamente en la cifra de hemoglobina glicosilada, porque ese es un marcador. La hemoglobina glicosilada solamente te pone la glucosa de los últimos 3 meses. Entonces yo creo que el paciente, y eso te lo digo por la experiencia peruana, que los pacientes se presentan con 17, 18 de glicemia, porque no han tenido tratamiento. Yo creo que antes de definir el tratamiento hay que darle un chance, ponerlo en dieta, tratarlo, y si después de eso no te responde, recién pensar en la insulina, pero no entrar de insulina de frente, porque te expones a mucha hipoglicemia y porque además en el Perú, por ejemplo, es sumamente difícil poner a los pacientes en insulina. Doctor Usayo. Los pacientes que ya han tenido enfermedad coronaria y hay que dar tratamiento intensivo con una atorvastatina, veo que el margen es entre 40 y 80. ¿Cuándo decides ponerlo en 40 y cuándo en 80? Es que hay estudios de los dos. Te coges tú, porque ahí tienes que ver efectos secundarios, ¿no? Cuanto más alta la dosis, más posibilidad de efectos secundarios, estás hablando de un tratamiento crónico. Yo uso 40. 80 utilizo para síndrome coronario agudo, que eso está establecido. Cuando llega un síndrome coronario agudo, le tienes que meter 80. ¿No? 40 es la dosis alta de atorvastatina que uso, o 20 rosuvastatina. Sí, un comentario y un par de preguntas. El comentario en relación a la pregunta del doctor Perales. Justo en el mitin último de los internistas presentaron casos de pacientes que venían con urgencias hipertensivas, con crisis hipertensas a las emergencias en Estados Unidos, y solo poniéndose en reposo, a los 30 minutos bajaba entre 20 y 30, hasta 40% el nivel de presión arterial. Y que si hubiesen sido medicados inmediatamente, esos pacientes probablemente tienen mayores cambios. Entonces, lo importante del estrés en el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? El estudio autor de Palacios, hay un estudio en JAMA, 2014, en el estudio de Rotterdam, ¿no? Siguen a mayores de 55 años por 10 años, es una cohorte, y comparan los scores de riesgo cardiovascular. Comparan la calculadora, comparan el Framingham y el score europeo. Y en los tres sobremagnifican el riesgo coronario, y el que más sobremagnifica es la calculadora de riesgo, ¿no? Comparando con eventos reales contra el score que hubiesen hecho prediciendo y medicando a esta gente. Entonces, no sé qué comentario le refiere a ese estudio de JAMA el 2014. Así es. El mejor es el Reynolds. Exacto. Y al doctor Bryce, el tema del manejo de la hipertensión, ¿no? Seguramente por el tiempo y todo, ¿no? La importancia cuando se comienza a detectar pacientes refractarios o resistentes, ¿no? Otros factores, ¿no? Sal, antiinflamatorios y ahora la apnea del sueño, que es de tanta importancia. Un comentario en relación a ello. Sí, es por el tiempo pues no se toca eso, igual que otra cosa que viene como presión aórtica central. Pero sí, en los resistentes o refractarios, lo primero que hay que pensar, si no hay una hipertensión secundaria, obstrucción de la arteria renal, una coartación de aorta, etcétera, de lo que es muy frecuente, y nadie pregunta, es, por ejemplo, antiinflamatorios. No todos hacen reacción de hipertensión. Hay gente muy sensible que con una o dos tabletas hacen crisis. Eso hay que descartarlo. AINES tiene que descartarlo de todas maneras. La otra es el síndrome de la obstructiva de la apnea del sueño. También es una de las causas. Se ha visto que solucionando el problema se regula. Ahora, el tratamiento en sí viene a ser el mismo. Lo que sí acaba de ser demostrado en Londres, que ha sido publicado el éxito de la cuarta droga, que es la espironolactona, que ha sido el éxito, que ya, es decir, el éxito completo, que paciente que tenga una hipertensión resistente o refractaria, más usa el término ahora resistente, que no puedas controlar, yo creo que eso lo puedes agregar. Pero sí hay que descartar las otras causas. Ahora, sobre algo del estrés que quería decirle al doctor, se discutía sobre el estrés, que es difícil a veces medirlo, es como que uno quiere medir el daño del comportamiento psicológico de la persona, no hay diferentes métodos. Pero uno dice estrés laboral, estrés financiero, estrés en la casa, ¿cuál es peor estrés? No sé si pelearse con la mujer o que alguien le deba al otro. Porque si alguien le debe al otro, lo llama y no te puede pagar, entonces el problema le pasa el estrés al otro. Con la mujer es un problema. Entonces, ahí lo que se trata es estudios que sí producen mayor daño, es el aumento de presión arterial o la variabilidad de presión con aumento de pulso. Entonces, si se puede determinar mayor actividad del sistema nervioso simpático. Y eso sí se debería regular. Aunque después, como dicen, descanse el paciente, le baja,
o haces otros estudios de tonometría, y a veces son inocuos. Si es joven, se le puede observar, pero vayan más por el trato de su ansiedad, su aprensión y ese tipo. Ahora, si tiene riesgo familiar u otro tipo de riesgos, se le ayuda con algo, como por efectos pleiotrópicos o como preventivo, nada más. Sí, en relación a la pregunta del doctor Varela, todos los calculadores de riesgo sobreevalúan, todos. El score europeo, el del norte y el del sur, porque hay dos separados, sobreevalúan. Y el Pool Cohort Equation ha sido motivo de artículos en revistas de economía, pero con gran entusiasmo, porque va a aumentar el recetaje de estatinas gigantescamente, ¿no? Porque 7.5% creo que es un corte muy bajo, ¿no? Algunos piensan que debe haber sido más alto. Pero eso se sobrevalúa. Me hace acordar cuando salió el diagnóstico de prehipertensión en el 7º reporte, ¿no? Las compañías de seguros se relamían pues de gusto, ¿no? Pero en realidad se hizo, y alguna vez tuvimos oportunidad de hablar con la gente que acuñó ese nombre, es que querían asustar a la gente. Estados Unidos tiene un serio problema de personas mayores que no se tratan y se le va a reventar el sistema, el costo va a ser gigantesco. Cuando estas personas tengan accidentes cerebrovasculares e infartos, ¿cómo los asustamos? Así como te asusta con un diagnóstico de lesión premaligna o te asustan con prediabetes, dijeron pues los asustamos con prehipertensión, ¿no? Y así todos comienzan a preocuparse. Pero la compañía de seguro dijeron bacanú y si te diagnostican prehipertenso ya te ponen tu marquita y te suben la prima. Entonces todos sobrevalúan. Doctor Wagner, la última pregunta, por razones de hora lamentablemente vamos a tener que terminar. Sí, una pregunta muy concreta a Alfonso. ¿Cómo tratar a un paciente que tiene una hipotensión ortostática severa? Tú le das tratamiento antihipertensivo, te hace presiones bajas, se desmaya, pierde el conocimiento. ¿Cómo sigues un tratamiento con un paciente así? Un hombre que tiene 80 años o 75 años. ¿Cuál sería la indicación frente a una hipotensión ortostática intensa, severa, con inconsciencia, con pérdida de conocimiento, con desmayo y todo lo demás? Sí, eso es muy difícil. Ese es el paciente que normalmente es el que uno no quiere tener, ¿no? Porque ese tiene una gran diferencia, tiene una presión de pulso altísima, no solamente de 60, sino probablemente de más. Ese paciente que siente con 170 y 60 o 70, ese paciente pues no lo puedes tratar. Ya ese paciente está al borde de que si le baja más la presión, la diastólica, lo vas a comprometer, le vas a hacer problemas coronarios, le vas a hacer hasta problemas hasta de flujo cerebral, vas a aumentar su deterioro cognitivo y todo. Yo si está con 70 lo dejo, salvo que ese paciente ya le comience a hacer presiones de 200, 220, pero ahí y sigue 220 con 70. Ahí régimen de higiénico dietético, cómo movilizarse, cómo esto, porque ese paciente se te va a complicar porque se va a romper la cadera, en cualquier momento va a tener, pero ese es un caso muy específico. A veces yo, si no tengo que tratarlo, no lo trato, si no hay otro daño. No sé si alguien quiere tratarlo. Yo riesgo. Bueno, yo creo que ha sido una mesa muy interesante, lástima que no hemos tenido más tiempo para discutir, pero hay ciertas cosas que creo que podemos remarcar al final. Hipertensión, diabetes y dilipidemia son diagnósticos muy frecuentes, son problemas de salud pública por la cantidad de pacientes involucrados. Lamentablemente no van solas, van con comorbidades y se asocian, lo cual hace difícil el manejo. Hemos visto guías y guías, cifras y cifras. A nivel académico podemos pasarnos todo el día discutiendo si es 140, 135, 180. El grupito académico maneja las excepciones de pacientes. Los pacientes son manejados por el médico general, por esa gran población que tiene que atender, porque es imposible que los especialistas cubramos todas estas cosas. ¿Y eso a qué nos lleva? La transmisión de estos conceptos de guías al médico que va a ver al paciente tiene que ser simple. No podemos entrar a complejidades, a pesar que el proceso es complejo, para ser eficaz. Y tenemos que comenzar a algo muy elemental, hacer el diagnóstico. Yo los invito a todos los que hacen práctica clínica, en grupos, en clínicas, cojan una historia y vean cuántos han tomado la presión arterial en la visita de estos pacientes que ya son privilegiados, porque ya están llegando a un servicio de salud. Y van a ver que lamentablemente
no todos toman la presión arterial para comenzar. Imagínense cuando hay que pedir una glucosa, hay que pedir un colesterol, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar de ahí. Diagnóstico, transmitir los que tenemos acceso a estas discusiones académicas en una forma simple al médico general, aplicar, porque este es un problema de salud pública muy serio, que tiene una gran carga económica en los problemas de salud. No están resueltos los problemas, van a seguir saliendo informaciones y vamos a seguir modificándolas. Bueno, muchas gracias. Agradezco a los ponentes por sus excelentes intervenciones.